Cada padre y madre está llamado a ser instrumento de Dios para la educación de nuestros hijos. Ya sea que hagamos un trabajo fielmente o que hagamos un terrible trabajo, tarde o temprano deberemos de dar cuentas a Dios por nuestra forma de criar a los hijos que Dios nos ha encargado. Especialmente cuando se trata de inculcar instrucción y disciplina que Dios nos ha ordenado administrar, para mantener el corazón pecaminoso de los pequeños alineados con la voluntad de Dios. Y el proceso de la instrucción que debemos aplicar es lo que Dios nos ha ordenado en su palabra. Es decir, que no tenemos excusa al poseer la información necesaria para educar a nuestros hijos que está en nuestras manos. Pero, ¿cómo manejamos la realidad de corregir a nuestros hijos apropiadamente sin causarles un daño físico o emocional? ¿Es acaso aceptable un castigo corporal o existe alguna forma alternativa que podamos usar? Shalom, soy Cristian Córdoba y esto es Vertical. Todo padre que está interesado por la vida de sus hijos tiene en la mente el otorgar lo mejor para ellos en cada una de las áreas de sus vidas. Eso también implica el evitarles el dolor y el sufrimiento innecesario de cualquier cosa que pueda causarles daño, incluyendo sus propias actitudes y comportamientos pecaminosos. Como adultos con más experiencia en caminar en este planeta, hemos experimentado situaciones en nuestra vida que nos hacen reconocer lo que es beneficioso y lo que es perjudicial. Dado el caso, siendo nosotros los padres, debemos tener la responsabilidad de tomar decisiones y educar a nuestros hijos en qué es lo que deberían de hacer o evitar para experimentar una vida saludable tanto física como emocionalmente. Los niños no tienen la capacidad para elegir qué es lo mejor para ellos cuando se trata de su bienestar. Sería absurdo y irresponsable de nuestra parte que complazcamos con cualquier capricho o gusto que ellos quieran, como alimentarse de comida chatarra todos los días, trasnocharse viéndose televisión, dejarlos que coman únicamente golosinas, que jueguen con armas o peor aún, hasta el punto de querer elegir cuál es su sexualidad para que ellos después quieran transformar su propio cuerpo. Cualquier padre que sea permisivo al punto de dejar que sus hijos tomen las decisiones que afectan tanto física como emocionalmente la vida del menor, es un padre completamente irresponsable y negligente que no debería tener la potestad legal de sus hijos. Tenemos que considerar que como padres nunca debemos de presentarnos a nosotros como la máxima autoridad para determinar la verdad y el estándar moral de conducta. Solo cuando enfocamos nuestros hijos a Dios como el maestro y gobernante soberano en cuya autoridad se hace todo, se puede alcanzar mejor las metas de la educación y crianza en aquellos pequeños que nos ha encargado. La disciplina debe ejercerse con cuidado y constante entrenamiento, con mucha oración. El castigo, la educación, crianza, corrección y disciplina que aplicamos debe estar siempre bajo el consejo de la palabra de Dios. La instrucción procede del Señor, se aprende en la escuela de la experiencia cristiana y se administra por medio de los padres. La disciplina cristiana es necesaria para que los niños crezcan con reverencia por Dios, respeto por la autoridad de los padres, conocimiento de las normas cristianas y hábitos de autocontrol. Recordemos que la paternidad efectiva es aquella que brinda afirmación, amor y comprensión, al igual que el dirigirlos y disciplinarlos apropiadamente para un desarrollo saludable. El objetivo final de ser padres es entrenar a nuestros hijos para que sean adultos maduros y saludables. Al decir saludables, no se trata únicamente del aspecto físico, sino también de su alma y sus emociones. Es necesario que recordemos siempre que esta es la meta, para que no perdamos el rumbo. También debemos comprender que esos adultos maduros y saludables no aparecerán de la noche a la mañana, sino que se irán formando a través de los años, primordialmente por medio de nuestro ejemplo. La mayoría de los padres esperaríamos ver a nuestros hijos siendo ya maduros y responsables al llegar a la mayoría de edad, ya sea a los 18 o 21 años, según el país y la cultura en que nos encontremos. Para esto, los padres debemos tomar el tiempo a lo largo del camino para evaluar el progreso de nuestros hijos hacia esa meta. No podemos esperar que nuestros hijos se conviertan en adultos maduros solo porque cumplen 21 años.
sino que debemos comenzar el proceso mucho tiempo antes. Como padres podemos comprender fácilmente que somos totalmente responsables de todos los aspectos de la vida de nuestros hijos cuando aún son recién nacidos. De la misma manera, entendemos que nuestros hijos deben ser totalmente responsables sobre su propia vida cuando ya sean adultos, digamos a los 21 años de edad, por poner una edad promedio. Otra forma de decirlo sería que los padres ejercen un 100% de control sobre la vida de sus hijos al momento de nacer, y que cuando estos hijos llegan a los 21 años de edad, son ellos los que deberían ejercer el 100% de control o responsabilidad sobre sus propias vidas. Por lo tanto, tiene sentido decir que los padres necesitan entrenar a sus hijos para ir manejando progresivamente mayores cantidades de responsabilidad mientras van creciendo. Esto se logra al ir transfiriendo cada vez más control de la vida de los hijos de los padres hacia ellos. Podemos deducir que si nuestro hijo o hija se encuentra a medio camino hacia la mayoría de edad, ya debería estar tomando un buen porcentaje de las decisiones que nosotros como padres solíamos tomar por él o por ella. Para formar responsabilidad de manera efectiva, debemos transferir a nuestros hijos la cantidad apropiada de control a las edades apropiadas. Recordemos que el formar responsabilidad es dirigir y corregir las acciones de nuestros hijos. Dirigir refleja la parte de entregar a los hijos y corregir la parte de disciplinarlos cuando no se ha seguido la dirección de los padres. Los padres usan su autoridad para limitar las opciones de sus hijos y protegerlos de sus propios errores y del peligro. Dios otorga esa responsabilidad a los padres para corregirlos cuando sean desobedientes y para enseñarles qué es lo que deben y no deben de hacer según la voluntad de Dios. Tal como se demuestra en el caso de Abraham. Porque yo le he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él. Nuestra meta debe ser que nuestros hijos estén tomando el 100% de sus decisiones cuando lleguen a una edad legalmente responsable, como son los 21 años por utilizar un estándar. Recordemos que el formar responsabilidad en ellos de forma efectiva se logra al transferirles el control progresivamente mientras se les entrena para que tomen buenas decisiones ellos mismos. El formar responsabilidad efectivamente en cada faceta de crecimiento de nuestros hijos implica enseñarles a tomar buenas decisiones, permitir que comiencen a tomar decisiones por ellos mismos y hacerlos responsables de las decisiones que toman. Podemos observar estos principios en la forma en cómo Dios trató al pueblo escogido de Israel. Primero, Él les encamina por dónde tienen y a dónde tienen que ir. Luego, Él espera que le obedezcan. Y si ellos cumplían con sus responsabilidades, recibían bendición. Y si no, sufrían las consecuencias y la disciplina del Señor. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. De la misma forma, nosotros somos llamados a imitar esa figura paternal al encaminar a nuestros hijos, esperar que nos obedezcan y que reciban los frutos de su responsabilidad para no experimentar calamidades. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Por ejemplo, a un niño de 4 años ya se le puede enseñar a ser responsable por sus juguetes. Comenzamos permitiéndole que nos ayude a guardarlos en su lugar, para luego animarlo gradualmente a que complete el proceso por sí mismo. A la edad de 8 años podemos estarle asignando ciertos quehaceres en el hogar, permitiéndole que los realice él solo, pero supervisando si los hizo y que también los llevó a cabo. A la edad de 12 años podríamos permitir que gane algún dinero haciendo alguna tarea que no sea sus responsabilidades del hogar, y enseñarle a cómo ahorrar ese dinero, ofrendarlo y gastar sabiamente para que tome decisiones sobre cómo manejar su dinero y que empiece a experimentar las consecuencias de sus decisiones. Alrededor de los 16 años podríamos estar asignándole mayores responsabilidades, como por ejemplo sacar su licencia de conducir y permitirle usar el automóvil.
Él sería responsable de pagar algunos de los gastos, como la gasolina que utilice o el seguro para menores de 25 años. Tendría que respetar las reglas del uso del automóvil, o de lo contrario perdería el privilegio de utilizarlo. Si no los estás haciendo responsables, entonces estás ejerciendo muy poco control. Y por consecuencia estás siendo un padre negligente que permite que sus hijos se pierdan la dirección y el entrenamiento que necesitan de ti. Dejas que tus hijos tengan demasiado control sobre sus propias vidas y decisiones cuando no están listos para esto. Y el forzar que tus hijos tomen decisiones por sí mismos cuando aún no tienen la capacidad de hacerlo, solo los llevará a enfrentar consecuencias innecesarias. La falta de control y disciplina es un sinónimo de aborrecimiento a tus hijos. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Un padre que se niega a disciplinar a su hijo rebelde está desarrollando un niño mimado que eventualmente se convertirá en un adulto caprichoso y egocéntrico. Así como el Señor utiliza la disciplina para revelarnos nuestros pecados, nosotros también como padres debemos corregir apropiadamente la rebeldía de nuestros hijos. Cuando tu hijo no experimenta las consecuencias de su pecado, no comprenderá que el pecado requiere castigo. Y si tú no ejerces disciplina apropiada a edad temprana, otra autoridad lo hará por ti de una forma más severa. El uso de la vara no es cuestión de un padre enojado vertiendo su ira sobre la pequeña e indefensa criatura. La vara es usada por un padre fiel, reconociendo el estado peligroso, empleando un remedio otorgado por Dios. El asunto no es insistencia paterna en ser obedecido. El asunto es la necesidad del niño de ser rescatado de la muerte que es el resultado de la rebelión que está en el corazón. La corrección apropiada por medio de la disciplina enseña que no estamos exentos de reproches y que somos responsables de nuestras acciones. Los niños que respetan las autoridades y sienten arrepentimiento por un pecado son más propensos a pedir a Jesús que los perdone y que los salve. Todos los niños nacen con una naturaleza pecaminosa que necesita desde el inicio ser corregida. Eso significa que no nacen con ninguna bondad natural en ellos. Por eso, todos los niños necesitan disciplina. La necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. La disciplina es fundamental para un niño, ya que de no recibirla, sufrirá consecuencias tarde o temprano como adultos por su necedad. En los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para la espalda del falto de entendimiento. Algunas personas creen en la disciplina, pero no en la disciplina física como las nalgadas. Sin embargo, la Biblia es la última palabra sobre lo que es la verdad. No es una simple opinión, teoría o estilo clásico de paternidad. La palabra vara indica un palo delgado que se puede usar para dar una pequeña cantidad de dolor físico sin causar una lesión física permanente. Un niño jamás debe ser lastimado, herido o cortado por una corrección física. La Biblia advierte que los padres nunca deben de abusar del poder y autoridad que tienen sobre sus hijos cuando son pequeños, porque provoca en los niños una ira innecesaria. La disciplina debe de usarse cuando el niño muestra un desafío o rebeldía tanto a la autoridad terrenal como a la celestial. Cuando ejerces esa disciplina debes evitar responder con ira. Trata a tu hijo con el debido respeto por su persona y dignidad, con firmeza inquebrantable, con amabilidad y dulzura. Pero sobre todo, debes mantener las nalgadas enfocadas en los problemas del corazón y no solo enfocarte en los síntomas de su mal comportamiento. Aquellos padres que no usarán la vara sobre sus hijos, eventualmente Dios usará a sus propios hijos como vara para ellos. Para disciplinar a tu hijo de una forma apropiada, debes de considerar estos puntos. 1. Ser consistente. Entrena a tus hijos para que respondan al primer comando y no tengas que dar conteos regresivos que malacostumbran su comportamiento. 2. Explica claramente lo que deben o no deben de hacer. Cerciórate de que entiendan lo que es el pecado y la desobediencia. 3. Asegúrate de que entiendan el por qué van a ser disciplinados. Nunca ejerzas una corrección física a menos de que ellos entiendan por qué van a ser disciplinados. 4. Siempre ejerce la disciplina en un contexto de amor. Solo cuando existe una relación de amor, la corrección es una disciplina. Caso contrario, es un abuso físico. 5. Enfatiza el estándar moral.
Haz referencia a las Escrituras como el fundamento de lo que Dios determina cómo tiene que ser su comportamiento en lugar de imponer el nuestro. 6. Que sientan las consecuencias. Asegúrate que duela con una intensidad que tú mismo puedas soportar. 7. Consuélalo en su dolor. Abraza a tu hijo hasta que deje de llorar y nunca te atrevas a irte después de haberlo corregido. Caso contrario, causarás un daño emocional más profundo en el corazón de tu hijo. 8. Utiliza el evento de la disciplina para predicar el Evangelio. Explícale que Dios es santo y no pasará por alto el pecado. Por ende requiere justicia por nuestras iniquidades y de la importancia de Cristo. 9. Pídele que confiese verbalmente el pecado específico por el cual está siendo disciplinado. Deben de estar conscientes de ese horror para evitar hacerlo nuevamente. Y por último, haz que tu hijo realice una restitución. Es decir, que haga lo que sea necesario para corregir ya sea la actitud o el daño causado por su pecado. Las características que surgen en un niño que no ha sido disciplinado apropiadamente por sus padres suelen demostrarse en un comportamiento de inseguridad como también de arrogancia. Por un lado, están aquellos niños que se preguntan por qué no son lo suficientemente importantes para que sus padres se tomen el tiempo de instruirlos. Están aquellos que sienten ansiedad o soledad y frecuentemente se ponen rebeldes para expresar de esa manera sus sentimientos. Se sienten inadecuados y a la larga se vuelven amargados, enojados y resentidos. Por otro lado, hay otros que están tan acostumbrados a tomar sus propias decisiones que se resienten cuando sus padres u otras autoridades tratan de ejercer algún tipo de control sobre ellos. Vale la pena recalcar que debemos de tener mucho cuidado de ejercer un control o disciplina excesivo como padres. Mucho control por parte de los padres impide el desarrollo de los hijos. Los hijos no sabrán cómo ejercer control sobre sus propias decisiones aun cuando ya sean adultos, haciéndolos personas temerosas, con temor al fracaso por el hecho de que han sido acostumbradas a que otros hagan cosas por ellos. Individuos con falta de iniciativa propia e incapaces de conectarse apropiadamente con la sociedad. Los padres efectivos no ejercen ni muy poco ni demasiado control o disciplina sobre sus hijos, sino que mediante un control balanceado proporcionan la autoridad efectiva que entrena y da responsabilidad necesaria a sus hijos para tomar buenas decisiones. Se toman el tiempo para enseñar todo lo que sea necesario para que tengan éxito en la vida. Van incrementando la capacidad de decisión y la responsabilidad de los hijos progresivamente hasta que llegan a ser adultos saludables, aceptando el riesgo de que los hijos van a fallar en el proceso. Y es en este balance que los hijos disfrutan el proceso del crecimiento, enfrentan cada reto de la vida con esperanza y van obteniendo su recompensa. Para lograr este estilo de paternidad se necesita mucha sabiduría de Dios. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sabemos que el ser padres no es una tarea sencilla. Pero si nos sometemos a los métodos que Dios nos da para educar a nuestros hijos, veremos las bendiciones de observar a nuestros hijos dirigirse en un camino piadoso. El ejercer la disciplina, al igual que la corrección, no siempre es agradable, ya que ninguna disciplina se siente bien mientras está sucediendo. Pero vemos la recompensa que son a largo plazo. El carácter piadoso, el fruto del Espíritu y la paz son recompensa de la disciplina de Dios. De la misma forma, cuando nuestros hijos han aprendido a asumir la responsabilidad de sus acciones, se convertirán en personas mucho más felices. La importancia de la disciplina y de la corrección es que dirige el corazón de un niño hacia Jesús y el perdón de los pecados que solo Él puede ofrecer. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este mensaje. Anhelo que haya sido de bendición y de ser así, compártelo con aquellos que Dios ponga en tu corazón. Y si deseas recibir notificaciones acerca de nuevos videos de este amor vertical, no te olvides de suscribirte a este canal, al igual que activar la campana de notificaciones. De antemano te agradezco por cualquier comentario o sugerencia de cualquier video que quieras ver la próxima vez. Hasta la próxima. Pero mientras tanto, sea un reflejo de ese amor vertical al mundo.